Terminamos el capítulo 1 el otro día. Como os he dicho en más de una ocasión, no vamos a estudiar todo Juan, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Lo que estamos intentando es que podamos conseguir tener una panorámica general de este evangelio. ¿Alguien puede decirme cómo o cuál es el propósito de Juan cuando escribió este evangelio? Para que crean que Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y en varias ocasiones Juan recalca esto a lo largo del evangelio y incluso llega él a decir de que estas señales que él refleja en este evangelio fueron hechas para mostrar quién era Jesús, ¿verdad? Él solamente recoge 7, imagínate, de los milagros que el Señor hizo, y llega a decir al final del evangelio que no habría libro en el mundo para poder escribir todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús enseñó, ¿no? Ahora, hemos venido hablando diciendo que los milagros que hace Jesús siempre tienen detrás un propósito. No es simplemente el milagro o la señal o la sanidad, sino que hay un propósito además detrás de eso. Hay una enseñanza didáctica detrás de cada evento que Jesús hacía o cada señal que Jesús hacía, ¿no? Él no hace las cosas adrede porque sí, hay un propósito del por qué hacía lo que hacía. Y vamos a ver hoy, estamos en el capítulo 2, si tienes por ahí la Biblia o si Fabio la pone en pantalla. Se inicia con las bodas de Caná. Vamos a leer ese pasaje, ¿vale? Perdón. Capítulo 2, versículo 1, desde ahí. Juan 2. Ya hemos visto el capítulo 1, muy interesante, las cosas que Juan habla de plenitud, la palabra plénora en griego. El testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Felipe, de Natanael, esta gente, el testimonio de uno de ellos Felipe, discípulos de Juan el Bautista, que fueron a la casa de Jesús. Jesús les dijo: vení a mi casa, vamos a tomar un café, ¿no? Yo le decía a los hermanos, qué bonito esa escena, ¿no? Aquellos dos iban siguiendo al Señor, eran discípulos de Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Y Jesús los mira, ¿qué queréis? Les pregunta y empieza a conversar con ellos. ¿Queréis saber más del reino? Venid a mi casa. Vamos a casa y vamos a hablar, vamos a charlar. Yo no sé cuánto tiempo, la tarde entera charlando con el Señor, ¿no? Bueno, ahora entramos en este milagro o en esta señal. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, sabían que fue una señal de Jesús, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces dan el vino peleón, el vino malo, el inferior. Mas tú has dejado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Después de esto fue a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días, ¿no? Bueno, nos encontramos con la primera señal que Juan refleja o relata en su evangelio. Y aquí hay algunas expresiones muy inquietantes de la conversación que está teniendo Jesús con María, su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dice, ¿no? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿No? Le dice a su madre, aún no ha venido mi hora. Esta expresión de mi hora aparece, o la hora, el término hora, aparece con relativa frecuencia en todo el Evangelio. Y vamos a ver hoy, creo que lo mencioné en uno de los primeros días, a ver esto de la hora a qué se refiere. Si es que la hora se refería, aún no es la hora de que yo empiece a hacer milagros, o llevaba implícita otra idea, ¿no? Nos encontramos que habían allí unas tinajas, las tinajas de la purificación. Eran recipientes muy grandes, dice el texto, que cabían 2 o 3 cántaros. Esas tinajas pues podrían tener una capacidad de 50 litros cada una, más o menos. Estamos hablando de que habían 6, pues 300 litros de agua entraban en esas tinajas. Jesús las convirtió en 600 litros de vino bueno, ¿no? Dice ahí. Ahora, este principio de señales le hemos leído en el versículo 11, lo cual indica que Juan está introduciendo a partir de ahora una serie consecutiva de señales que él va a considerar necesarias reflejarla en su evangelio, ¿vale? Descarta otras, pero incluye las que él incluye. La boda de Caná es una señal que otros evangelios no hablan de ella, pero Juan la mete, porque además es muy interesante por esta conversación que tiene con la madre y donde él le dice, aún no ha venido mi hora. Cada vez que tú veas el término hora o mi hora con respecto a Jesús en Juan, se está refiriendo a su muerte. Se está refiriendo al inicio de su pasión. No a que iba a empezar a hacer milagros. El hecho de que empezara a hacer milagros, eso lo preparaba, lo catapultaba para lo que vino a la tierra, a la muerte. En el momento que hizo el primer milagro, ya se lió. La fama empezó a correrse, la gente empezaron a hablar. Esto llegaba a los fariseos, a los seduceos, a los escribas, a los gobernantes. Y ya empezaba el problema con respecto a Jesús. Cada vez que tú leas mi hora en este evangelio, ten en cuenta que Cristo está hablando de su muerte. Aún no ha llegado el momento de empezar mi pasión, mi muerte. María, su madre, no sabía esto, aunque ella en su corazón, por cómo ocurrió su crianza, por cómo ocurrió su embarazo, sabía el propósito de Dios, yo creo que en parte para su hijo Jesús, ¿no? Aún no ha llegado mi hora. Otra cosa interesante que ocurre a través de este milagro, versículo 11, dice que sus discípulos creyeron en él. Vieron una señal para definitivamente afianzar su fe en Cristo. ¿Vale? ¿Está ahí? Ah, no, ¿así? Y sus discípulos creyeron en él. Antes habían sido impactados. Antes, si tú lees los evangelios, vemos el caso de Felipe, de Natanael, que dijo, esto tiene que ser un profeta, porque está revelando mi vida, está revelando donde yo estaba y lo que estaba en mi corazón pensando, ¿verdad? Pero definitivamente esta primera señal termina por confirmar quién era él para sus discípulos. Así que atiende bien a esto porque vamos a ver el alcance progresivo de las señales de Jesús a quién va dirigida. Este primer milagro, o con este primer milagro, el propósito, entre otras cosas, de Jesús,
es consolidar la fe de sus discípulos. No era tanto del resto que estaban allí, entre otras cosas estaban de boda, quizás, que vino, algunos ni se enteraron a lo mejor, o si se enteraron no le dieron el valor que tenían que darle. Sus discípulos eran los que tenían que afianzarse en quién era Él, porque habían decidido seguirle, dejarlo todo. Algunos de ellos, no estaban todos, ¿no? Así que esta es la primera meta que Jesús, yo hago este milagro, a partir de este momento se inicia el proceso de mi calvario y al mismo tiempo los que me están siguiendo van a consolidar su fe y van a afianzar su vida en un discipulado conmigo, ¿no? Amén. Y después vemos también el término ahí de que dice y manifestó su gloria. Dice también en ese versículo, manifestó su gloria. Una gloria, esta gloria que le va a llevar a su muerte en la cruz. Esta gloria de las señales, de los milagros. Hoy quizás nos encontramos o se escuchan de muchos que sanan, de muchos que liberan, que no digo que esté mal, que esté bien, pero ¿a dónde le lleva la gloria de esos milagros? Jesús, su primer milagro le llevaba a la muerte, desde el primero al último, ¿no? Su gloria le iba a llevar a padecer, a morir, que realmente fue para lo que vino. Ahora, yo hice una pregunta, si se acuerdan. Yo no sé si algunos trabajan, yo sé que alguna me ha vuelto loco 2 semanas. Cristina estaba ahí estudiando, investigando, indagando, ¿no? La pregunta que hice, ¿en qué fecha aproximada se hizo o se hicieron estas bodas? ¿Cuándo se hicieron? ¿No? ¿Cuándo se hicieron? Vamos a intentar averiguar aproximadamente cuándo se pudieron celebrar estas bodas de Caná. Se hizo antes de la celebración de la primera Pascua que se relata en Juan. Dice en el versículo 13, después de la boda de Caná, ¿estaba cerca la Pascua? Parece que sí, que se hizo antes de la Pascua judía de ese año. Tú sabes que la Pascua se celebra en el mes de Nisan. Yo al final, perdona hermano, quería haberlo traído en el pen. De eso lo he pasado al ordenador, pero tengo tanto lío en la casa que no he podido hacerlo. Tenía un esquema, lo traeré el domingo que viene, un esquema con el calendario judío, con todos los meses judíos, ¿vale? El calendario judío empieza con el mes de Nisan, que viene a ocupar mitad de abril, mitad de marzo, mitad de abril. Ahí empieza el año para ellos. Nosotros lo hemos empezado 2 o 3 meses ya antes, ¿verdad? Ahí empieza su calendario, su año, y es donde ellos celebran la Pascua, la fiesta más importante que tienen, aunque tienen otras muchas. Yo en ese calendario que traeré la próxima semana vais a ver los 12 meses, el nombre de cada uno de esos meses y las distintas fiestas que se celebran en esos meses. La primera de su calendario, marzo, abril, es la fiesta de la Pascua. Ahora, ahí hemos leído en el versículo 6 que había unas tinajas de piedra preparadas conforme al rito de la purificación. Ahí los tenemos, en el versículo 6. El rito de la purificación. Ahora, ¿cuándo? Porque la pregunta que le puede surgir a uno, están ahí, parece que están preparadas esas tinajas para ese rito, para esa fiesta. ¿Cuál es o en qué momento se celebra esa fiesta y cuál es el motivo de que los judíos celebren la fiesta esta de la purificación? Es muy interesante. Esta no es una fiesta que Dios le dio a Moisés. No es una fiesta que Dios le dio a Moisés.
surge siglo más tarde. ¿Dónde surge? Tienes que leer el libro de Esther. El libro de Esther. Ahí es donde se establece esta fiesta. El libro de Esther, no sé cuánto lo habéis leído, lo lee, es como si estuviese leyendo una película de la antigüedad, ¿no? Y una novela, ¿no? Hay un dato interesante, está en la Biblia, pero en todo el libro de Esther no aparece mencionado nunca o mencionada la palabra Dios. Por ningún lado vas a ver que se menciona a Dios. Pero se palpa, se percibe el mover de Dios en toda la historia, ¿no? Un resumen muy rápido. Esther era judía, acabó siendo esposa del rey Asuero, un rey persa. Ella estaba de concubina al principio, fue llevada allá. Su tío Mardoqueo era, vamos a decirle, era un líder dentro de los judíos en la época, al mismo tiempo servía en la corte del rey. Nadie sabía que era judío hasta que él en un momento dado lo declara, y cuando Mardoqueo declara que es judío, hay un tal Amán, un gobernador muy importante del rey persa, que empieza a odiar a Mardoqueo y a todos los judíos. Y él traza un plan para destruir a los judíos. Y convence al rey para que saque un edicto y para acabar con ellos, ¿verdad? Previamente a todo eso, Mardoqueo consigue descubrir por casualidad, las casualidades de Dios, consigue descubrir una trama, un plan que algunos habían hecho para asesinar al rey, quitar a ese rey y poner a otro, ¿no? Y entonces Mardoqueo se entera porque estaba allí cerca de los que estaban planeando aquello y los oye. Ahí está, no se menciona a Dios, pero ahí está la obra de Dios. Y Mardoqueo da aviso al rey y salva la vida del rey. El gobernador Amán, trama otro plan para ahorcar y destruir a Mardoqueo, acabar con él. Su tío, Mardoqueo, el tío de Esther, se lo dice a Esther y ella decide intervenir. Fantástico. Él se lo cuenta no con la intención tanto de que hiciera aquello, pero esta muchacha decide intervenir, decide ir al rey, interceder para que salve a su tío Mardoqueo y salve a Israel, salve a su pueblo. Y hermano, es muy interesante porque el tío empieza a decirle: no, sobrina, no hagas eso porque te van a matar. Nadie podía entrar al despacho, para que lo entendamos, del rey, si el rey previamente no llamaba, aunque fuera su mujer. Y el rey no tenía solamente a Esther de mujer, tenía varias, tenía muchas mujeres. Pero cualquiera, aún alguna de sus mujeres que entrasen allí, el rey podía levantarse, rebotarse y mandarla a ahorcar. Pero Esther decidió: voy a ir a hablar con el rey. Y el tío, su tío: no vayas porque sabe que te pueden matar, no hagas esto. Ella decidió ir. Hizo un trabajo de sacerdote. Intercedió delante del rey por el pueblo. No se menciona a Dios en todo el libro de Esther, pero se habla del servicio al Dios de Israel. Esther decide hacer aquello y el rey la recibe con agrado. No la castiga por esa insolencia. Y ahí empieza la trama donde ella empieza a interceder, a hablar. Hay un banquete, ella propone un banquete con el rey, donde invita a Amán y descubre el por qué Amán quería destruir a Mardoqueo, quería destruir a los judíos. Ella cuenta y dice de que Mardoqueo fue el que le salvó la vida al rey en un momento determinado, y el rey empieza a cambiar todo el concepto y la opinión que tenía por destruir a los judíos. Hola Rubén, hermano, por aquí hay silla, bienvenido, pueden sentarse por aquí. Hola Marcelo, bienvenido. Iba para no despistarme, ¿no? ¿Por dónde íbamos, hermano? ¿Quién me ayuda? Vale,
Estoy resumiendo demasiado, resumiendo largo el libro de Esther. ¿Y qué decide Amán ante todo esto? Amán decidió, por suerte, a ver en qué momento del año destruía a la nación judía, a los judíos que estaban allí en el reino persa, ¿verdad? Y echando a suerte, usan la palabra Purim, que Purim significa suerte, echando suerte, salió el mes en que tenía que destruir Amán a los judíos, el plan que ellos habían trazado. Ese mes con el calendario judío coincidía con el último del año. Como la trama se destruye y se viene abajo, pues los judíos se alegran, se gozan y crean esta fiesta que es como si fuese la Navidad para nosotros, donde ellos en esa fiesta hacen convite, hacen comida, se ofrecen regalos, los jóvenes interpretan la historia de Esther. Te digo que lo siguen haciendo, que lo hacían y lo siguen haciendo, ¿no? Es una fiesta de gozo, de alegría, recordando aquella liberación que experimentó Israel cuando aquel Amán quiso destruirlo estando cautivos estos judíos en Persia. Estas tinajas de la purificación se celebraban en aquella fiesta. Así que estamos viendo en qué momento, ¿verdad? En qué momento están ocurriendo estas bodas de Caná. 1 mes y medio, 2 meses antes de la propia Pascua judía. Posiblemente unos días antes de la fiesta de la purificación, de la fiesta donde se iba a recordar y se iba a disfrutar, a pasarlo bien, recordando aquel acontecimiento de siglos atrás, ¿no? ¿Vamos bien? Ahora, hemos dicho el término de la expresión hora, ¿verdad? Recuerda siempre, aún no ha llegado mi hora, no es la hora, que aparece un montón de veces en el Evangelio de Juan. Con esa expresión Jesús está encaminándose hacia su pasión, hacia el Calvario. Y Jesús le está diciendo, aún no ha llegado la hora, estamos de boda, viene la fiesta de la purificación, ahora todavía no es el momento de que yo empiece a manifestar mi gloria, una gloria que lo va a llevar a su muerte y a su posterior resurrección, ¿no? ¿Qué tienes conmigo?, le dijo el Señor a su madre, como antes hemos visto. De otra forma, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué quieres que comience ya mi ministerio hacia la muerte?, ¿no? Podríamos también traducirlo así, aún no ha llegado mi hora. En esta primera señal que el Señor hace, hemos dicho de que hay una consecuencia. ¿Quiénes creen? ¿Tú dices qué? Díganlo, que lo está escuchando, que vean los pastores que lo he hecho bien, por Dios. ¿Quiénes son los que creen? Sus discípulos, ¿no? Habían creído, pero la señal que te confirma, sabiendo a quien tenemos que seguir definitivamente, ¿verdad? A ¿no? Pero además de tener ese propósito, el segundo propósito que yo veo con esta señal, con esta expresión de mi hora, es que empieza a afianzar su rostro, como dice en otros lugares, el Señor, hacia su muerte. Ese es el propósito de esta señal. No era dar buen vino a aquella gente. Claro que cuando el Señor hace algo lo hace bien, ¿verdad? No era simplemente dar buen vino y que la gente, sino empezar a mostrar el inicio de su ministerio, que el final era su muerte y su resurrección. Amén. Y las señales, para que los que la viesen o la leyésemos nos ayuden a creer y a entender quién realmente es el Señor, ¿no? ¿Queréis preguntar algo antes de seguir avanzando? Dices
No, yo creo que no. No. ¿Qué? Sí. Hombre, uno puede intentar rebuscar. Yo creo que no. No. Yo creo que no. Hombre, si queremos buscar de ahí enseñanza, podemos sacar la que queramos, ¿no? Yo creo que para mí, uno, que los discípulos definitivamente creyesen en él y lo siguiesen. Y número dos, estaba indicando para lo que vino aquí a la tierra. Su hora era el Calvario. Esa era su hora, no era hacer el milagro. ¿Qué quiere conmigo? ¿Ha llegado mi hora de hacer milagros? No. Yo no soy un milagrero, yo he venido para esto. Entiendo yo, ¿no? Ahora, que podamos sacar otras enseñanzas, que podamos ver otras cosas, bueno, podemos darle mucha vuelta a los textos y sacar otras cosas, ¿no? Seguro. Y ya por dato curioso, cuando uno mira la palabra aquí para vino, es una palabra en griego okuos, que es vino. No, porque por si alguno piensa, bueno, no sería vino, sería, ¿cómo se dice? Mosto, sería okuos. Pero la palabra que aparece ahí en los manuscritos más antiguos es vino. Yo creo que habría vino en la boda de Caná, en una boda, ¿no? Allí donde fue invitado el Señor con su mamá y con los discípulos que estaban ahí. La semana que viene vamos a entrar a ver la segunda señal que el Señor hace, la sanación del hijo de un noble. Y vamos a ver el propósito de esa señal y el alcance de esa señal. Recuerda que Cristo nunca hace las cosas improvisando porque sí o simplemente porque da bien o por recibir alabanza. Todo lo que Él hace, lo hace con una enseñanza, con una proyección didáctica para que la gente entendieran no solamente el milagro, sino el propósito, la enseñanza, lo que Él quiere transmitir a través de ese milagro, de esa señal, de esa sanidad o de lo que fuese. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Que lo podamos entender también delante de las Escrituras. El Señor es un gran maestro y todo lo que Él hacía, detrás siempre había un propósito, una meta. En este caso ya hemos visto cuál era. Número uno, sus discípulos que creyesen en Él. Y número dos, iniciar el proceso de su hora, que era hasta la muerte del Calvario. Porque Él sabía que en el momento que hiciese el primer milagro, ahí se arrancaba todo. Ahí arrancaba todo. La gente iban a seguirle buscando los milagros, su fama iba a correr, los enemigos, los que no estaban de acuerdo, se iban a levantar y todo el proceso de su pasión se iniciaba con el primer milagro que hiciera el Señor, que fue que no lo refleja ningún otro evangelio salvo Juan, el asunto de la boda de Caná. Amén. No sé si queréis comentar alguna cosita más. O preguntar algo, y si no, pues paramos aquí, porque podríamos entrar en el otro, pero nos vamos a quedar nada más en la introducción. ¿Paramos?